Paz a vosotros, amados hermanos. Muchas gracias, mi hermano Otoniel, mi hermano Armando por su presentación, mi hermano David, mi hermano Rubén, por la oportunidad, por la bendición de compartir la palabra y permitirme hacerlo en este canal, en estos medios. Y antes que todo, gracias a Dios. Gracias a Dios que Él es el que nos permite la vida, el don preciado de escuchar su palabra, de tenerla, de llevarla en nuestro corazón. Y en esta hermosa tarde vamos a compartir, hermanos, un poco de su palabra, desde estas tierras. Dicen por ahí que es la tierra de las guayaberas y el efaisán. Estas tierras yucatecas que han tenido también un camino interesante en la palabra de nuestro Dios. Hoy, gracias a Dios, estamos acá y tenemos la oportunidad de expresar su palabra desde este lugar. Y extrañamos con cariño también aquella Ciudad de México. Nos da mucho gusto ver rostros conocidos y, sobre todo, hermanos, el poder saber que, a pesar del paso de los años, podemos continuar con el corazón en este hermoso camino que Dios nos puso a cada uno de nosotros. Muchas gracias por todo, gracias por su atención y vamos a estudiar en esta tarde, a reflexionar y a considerar algunos pasajes de la Escritura que me gustaría compartir con ustedes. Voy a proyectar algunas imágenes, hermanos, con unos versículos. El libro de Job, en el capítulo 14, versículo 1 y versículo 2, nos hacen reflexionar en que la vida del ser humano es corta, que cada que pasa los días, los años, sentimos como si esto fuera cada vez más rápido. Nos dice la Escritura que es como esa flor que de repente es cortada y deja de ser, como una sombra que huye, que no permanece. Y utiliza esta palabra de sinsabores. Somos cortos de días y hartos de sinsabores. Esas circunstancias, esas cosas que vivimos, que justamente así le llamamos la vida. A veces hay cosas que nosotros estamos considerando en nuestro día a día, en lo que pasa a nuestro alrededor. Y empezamos a valorar cuando nuestros hermanos bajan al polvo de la tierra, cuando nuestros hermanos tienen que ir a esos hospitales, cuando se complican las familias que comer porque la situación económica es difícil. Y cosas que veíamos venir a lo largo de los meses, pues llegan, nos alcanzan. Y estamos en un momento en el que me gustaría que reflexionáramos. Si bien hay días que nosotros tenemos del bien, nos gozamos y los disfrutamos con el corazón. Pero la palabra de Dios en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 14, nos dice eso. Cuando tengamos esos días, nos gocemos. Pero cuando no los tengamos, tenemos que considerar. Nuestro Dios hizo esto delante de lo otro, dice el texto, porque el hombre no halle nada más tras de él. Y estamos viviendo días en los que no son los que nos gustaría, no son lo que estamos acostumbrados, no son los que nos gozábamos. No podemos estar en una casa de oración, no podemos realizar el culto y la pleitesía al Dios de Israel, en donde no podemos incluso llevar nuestra vida de manera normal, pero nos esforzamos hasta lo imposible para que nuestro crecimiento espiritual continúe, nuestra vida también. Y me gustaría en estos momentos reflexionar en esto, el considerar. En la imagen, si alcanzan a ver, en la parte de atrás de las letras, hay una persona que está viendo esas fotos. A veces pensamos mucho en el pasado y vivimos ahí. Y no aceptamos que las cosas son distintas o cambiaron. Si bien el pasado nos forja y nos ha hecho que seamos lo que somos hoy, el pasado quedó atrás. Y a veces también nos enfocamos solamente al futuro y nos preocupamos por lo que vendrá
sin vivir el momento presente. Estamos considerando tantas cosas, y sobre todo en esta incertidumbre que estamos viviendo, y nos distrae a veces del presente. Y cuando llegamos al presente, lo encontramos lleno de situaciones, lleno de, como dice la Escritura, de sus sinsabores. Llegamos y en nuestro presente vemos que nuestros hermanos viven cosas difíciles. Se nos acercan por todos lados y nos dicen, hermano, por favor, ayúdenos con una oración. Por favor, llévenos en sus pensamientos, en su corazón. Hermano, no tenemos la posibilidad de solventar esto. No tenemos los medios para lo otro. Hermanos, hay una situación difícil. Esta familia surgió un problema. Y hoy más que nunca, hermanos, en la conexión que estamos teniendo, sobre todo en estos medios, nos damos cuenta de la gran comunidad que tenemos como hijos de Dios. Cómo hacemos lo imposible por estar unidos y buscamos los canales, los medios, lo que nunca nos habíamos imaginado que íbamos a vivir. Llevamos unos meses haciendo una historia distinta en cada uno de nosotros, de nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. Y sin embargo, en estos momentos, en este presente, la palabra de nuestro Dios nos invita a reflexionar. Dice así: en los días buenos, en los días que hay el gozo, lo hacemos también. Pero cuando los días no son así, tenemos que considerar. Esta semana fue una semana difícil. Esta semana fue una semana de muchos decesos. Fue una semana de muchos problemas a lo largo de los días. Recibimos noticias muy duras. Y personas que apreciamos, intervenidas quirúrgicamente, que bajaron al polvo de la tierra, que se enferman de esta situación, que no pueden trabajar. Y así hay días en los que cuando nos concentramos, vemos y nos preguntamos, ¿cuándo terminarán las cosas? ¿Por qué estamos en este momento? ¿Qué hicimos? Y nos preguntan, hermano, explíqueme por qué. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Qué está pasando? La respuesta es muy difícil, porque cada uno de nosotros vivimos una situación completamente distinta. Y en esta tarde me gustaría analizar diferentes tipos de situaciones que marca la Escritura, porque tenemos que reflexionar y tenemos que considerar en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra persona delante de Dios. Tenemos que ver cómo estamos. Así nos enseña la Escritura. Y la misma palabra de Dios nos da referencias para que entendamos que las situaciones que estamos viviendo tienen muchas razones, tienen muchos porqués. Nunca es la misma respuesta para cada persona. Y no podemos verla así. Tenemos que tener una visión amplia y con sinceridad observar cómo estamos en nuestro interior. En nuestro interior. Y voy a hacer énfasis en eso. Y en algunos pasajes vamos a ver algunas situaciones como la que menciona aquí el libro de Job. Job es un ejemplo. En el capítulo 2 recordamos lo que él vivió. Cuando existe este diálogo entre el Señor y Satán, recordamos esas palabras, hermanos, desde el versículo 3 que menciona, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Recuerdan eso, no? Que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y aún retiene su perfección, habiendo tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa. Dice el versículo 4, respondió Satán y dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y en la imagen estamos poniendo este versículo que dice así, mas extiende ahora tu mano, toca su hueso y a su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. Y el versículo 6, Jehová dijo a Satán, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. En estos pasajes, hermanos, observamos que no había una razón de ser para las cosas que Job estaba sucediendo
en relación a su comportamiento delante de Dios. Vemos en la Escritura las consecuencias que nosotros podemos vivir cuando nos alejamos de Dios. Y Job no estaba viviendo nada de eso. Y sin embargo, él empieza a tener situaciones difíciles. Lo comentamos en la mañana, también estudiamos de eso. Y dentro de esas situaciones que empieza a vivir, el Señor dice, y es lo que no podemos perder de vista nunca, el Señor permite que sucedan cosas en nuestra vida. Así dice la Escritura. El Señor permitió y le dice, hazlo, tócalo, ve las cosas. Él es un varón perfecto, recto, justo, hazlo. Cuando nosotros tenemos y sentimos esa situación delante de Dios, también podemos vivir cosas. Y la Escritura nos enseña. Nuestro Dios nos prueba, nuestro Dios ve cómo nos vamos a comportar delante de los hombres, delante de Él, cómo vamos a reaccionar. Y las cosas que vivimos nos hacen mostrar que queremos estar cerca de Dios y en comunión con Él, o nos hacen mostrar todo lo contrario. En la mañana nos explicaba nuestro nuevo ministro Fortino García esa forma de amar. Hoy estamos demostrando qué tipo de amor estamos sintiendo para nuestro Dios. Ese amor sí, ese amor porque, ese amor aunque. Y hoy en las situaciones que vivimos, estamos empezando a experimentar cuál es ese amor que sentimos. Si lo sentimos porque Él nos da las cosas, si lo sentimos solo si nos las da, o si lo sentimos aunque vivamos lo que tengamos que vivir. Y hoy, hermanos, estamos viviendo situaciones difíciles. Y puede ser que nuestro corazón esté tranquilo, que nuestro corazón tenga paz. Pero no por ello, nuestro Dios no va a permitir que vivamos cosas. Y eso nos da fortaleza. Y el apóstol Pedro decía, no nos maravillemos cuando somos probados, porque cuando experimentamos esas situaciones, se hacen justo para eso, para probarnos, para ver qué está en nuestro corazón. Cuando tenemos eso en mente, es más fácil poder seguir adelante. Es más fácil recibir las cosas sabiendo que estamos de la mano de Dios. Eso es maravilloso. Pero no siempre estamos en esa situación. No siempre tenemos ese sentimiento de estamos bien con Dios, estamos en paz. No siempre es así. Y a veces en nuestra vida tenemos otras situaciones que no precisamente es estar cerca de Dios. Nos alejamos por nuestras decisiones, nos alejamos por nuestras circunstancias. En nuestras luchas internas empieza a haber cosas. Dice, hermanos, esta otra imagen. Otro tipo de situación que vivimos, que es diferente a la anterior en el sentido de cómo estamos delante de Dios. Dice Santiago en el capítulo 1, desde el versículo 13 al versículo 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. Esta es una situación diferente a la anterior. A veces vivimos cosas porque la Escritura nos enseña que hay una lucha intensa en nuestro ser, una lucha entre nuestra carne y el espíritu. Y aprendimos en el cuaderno anterior de las escuelas sabáticas cómo funciona la interacción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cómo, como materia, como seres, tenemos deseos, tenemos concupiscencias, que no es otra cosa más que un deseo fuera de orden. Y eso nos lleva a tener acciones. Y las acciones nos llevan a cosas. Dice el texto que esa concupiscencia que está en nuestro corazón a veces nos atrae, nos ceba. Dice el texto que concibe y para el pecado. Y también el pecado siendo cumplido engendra muerte. Y la Escritura nos hace ver cómo esto es completamente distinto, pero son situaciones duras que vivimos y tenemos que identificarlas. Dice, hermanos, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, lo voy a leer de la Escritura, dice el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en la historia que vivió el rey David.
Si recordamos esos pasajes de la situación que él pasó, cómo primeramente algo vino de su interior, ese deseo hacia una mujer, y cómo empieza a maquinar tantas cosas tan duras para poder tenerla. Y una cosa lo lleva a otra, una mentira tras otra mentira, un acto tras otro, lo lleva incluso hasta cometer un homicidio de manera indirecta, poniendo a este varón hasta el frente para que muera. Y estas cosas, él recibe una reprensión delante de nuestro Dios por medio del profeta Natán. Y dice algunos pasajes de esta historia. En el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, en el versículo 9, después de que Natán le hace ver con una historia de un hombre que tenía numerosas ovejas y vacas y otro hombre que tenía una sola cordera, cuando le hace reflexionar y que David entiende que eso es lo que él había hecho, dice el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Y si seguimos leyendo, las consecuencias no terminaron ahí. Las consecuencias fueron más duras. Y este es un pasaje muy complicado de asimilar y difícil, hermanos, de aceptar, de cómo también aquel bebé iba a perder la vida, y así sucede. Y vivimos situaciones difíciles, situaciones duras, que a veces no es precisamente porque estemos bien delante de Dios. Puede ser por una consecuencia de nuestras decisiones, por las cosas que vivimos que viene probablemente desde nuestro interior, desde nuestros deseos, lo que dice este pasaje, desde nuestra concupiscencia. Y tenemos que identificar en nuestra vida, nosotros hacer un examen y ver cómo está mi interior delante de Dios. ¿Estoy en paz? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cuáles son mis rutinas? Cuando se me presenta una situación, ¿qué decido? ¿Decido cumplir la voluntad de Dios o la olvido? ¿O si nadie me ve, no la hago? ¿O si no tomo en cuenta su palabra? ¿O solamente los sábados trato de tener comunión y acordarme de Él? ¿Cómo es mi vida delante de Dios? ¿Qué decisión tomé? Y quizás reflexionar si por eso están sucediendo las cosas. Viene una situación también similar, pero vamos a verlo de otra forma en el libro de Job. Dice el libro de Job en el capítulo 33, en el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no lo entiende. En la imagen estamos poniendo una persona que a veces quizás somos nosotros cuando nos preguntamos, cuando nuestros hermanos se nos acercan y nos dicen, ¿por qué? No quiero entender, no sé por qué, no sé qué está pasando, no sé por qué está sucediendo esto. Y a veces nosotros vemos esta situación en donde nos preguntamos por qué están pasando las cosas. Yo considero, hermanos, que quizás la pregunta no es la más adecuada. Quizás no es el por qué el que nos tiene que preocupar. Quizás no es el por qué de entender las cosas, a pesar de que estamos viendo estos ejemplos. Quizás no es el por qué, sino el para qué está sucediendo esto. Y me gustaría seguir leyendo los pasajes de este mismo capítulo, justamente en entender un poco el para qué y replantear esas preguntas que nos hacemos. No es el por qué el que nos debe abrumar, el que nos debe quitar el sueño, sino entender para qué son las cosas. Dice el versículo 19 en adelante de aquí mismo. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Recordemos que esta es una de las dos o tres formas en las que Dios habla, pero a veces no entendemos. Y nos explica por qué. Dice que le hace que su vida aborrezca el pan, su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen.
y su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anunciare al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, enterneceráse su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad, orará a Dios y le amará, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Él mirará sobre los hombres, y el que dijere, pequé, pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Amén. Cuando nosotros entendemos el para qué, nuestra vida empieza a verse de una manera distinta. Estamos viviendo situaciones muy difíciles. La pregunta quizás es el por qué. Cambiémosla un poco. Cambiemos ese por qué en el para qué. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué me está poniendo esto? Porque la misma Escritura nos responde. Todas las situaciones que vivimos son para tener comunión con Dios, para acercarnos a Él. Las cosas que vivimos, las decisiones que tomamos, somos nosotros los que vamos a decidir. En mi interior, en mi corazón, en mi ser, yo tengo que decidir si quiero acercarme a Dios o quiero alejarme de Él. Todas las cosas que nosotros estamos viviendo, no importa el motivo que es, si es una situación porque Dios me está probando, porque soy íntegro de corazón, bendito sea Dios, pero me está probando y tengo que decidir si voy a estar delante de Él. Si lo que estoy viviendo es por una consecuencia de cosas que vinieron en mi interior, mi concupiscencia que me llevó a hacer cosas malas, que me llevó a pecar delante de Dios, también Dios pone cosas para que yo reflexione y yo decida en seguir adelante. Dice la Escritura que el justo se cae, pero el justo se levanta. Y no dice la Escritura que se caiga una vez. Cada uno de nosotros cometemos errores. Algunos de nosotros cometemos muchos errores. Pero Dios, mientras nos dé vida, nos da esperanza. Así dice su palabra. Es mejor este momento que tenemos vida, que podemos reflexionar, que podemos ver en nuestro interior cómo estamos delante de Él y que podemos abandonarnos en sus manos. Es mejor estos momentos porque va a llegar el momento en el que ya no lo vamos a poder hacer. En esta semana tuvimos muchas noticias de nuestros hermanos que ya no lo pueden hacer. Su obra terminó ya. Las cosas que ellos pudieron realizar las hicieron en vida y delante de nuestro Dios, si lo hicieron siempre con Él, Dios les ha de levantar. Tenemos una esperanza maravillosa y deseamos de todo corazón que ese deseo y ese sentimiento lo podamos transmitir a nuestros hermanos y a las familias que han perdido un ser querido. Aquellos que tienen enfermedad, aquellos que están en el lecho del dolor, aquellos que están en el hospital, Dios también está con ellos. Tenemos que encontrar las maneras, la forma, las palabras de hacerles sentir que Dios está ahí. Dice este pasaje, hermanos, que por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Criador, haciendo bien. Este pasaje es muy bonito. Somos afligidos según la voluntad de Dios. Estamos reflexionando en el porqué y cada uno de nosotros tenemos que saber por qué, tenemos que aprender a identificar, porque si no identificamos por qué estamos viviendo las cosas nosotros, no podemos ver si el rumbo que estamos tomando es el adecuado en nuestra vida. El hecho de escuchar la palabra de Dios, el hecho de dedicar estos minutos, el hecho de estar en comunión los unos para con nosotros y buscar aquel elocuente anunciador, como dice su palabra, aquel que me diga, hermano,
Reflexiona. El hecho de que podamos tener eso, hermanos, es una bendición. Y nos debemos de encomendar todos los días de nuestra vida a nuestro Dios. Nos afligimos y no importa la razón. No importa si la aflicción es porque es una prueba y a lo mejor mi corazón es perfecto. No importa si la razón de mi aflicción es porque estoy mal delante de Dios. No importa si la aflicción es por una concupiscencia que tuve y me llevó a muchos errores. Estoy viviendo una aflicción. Y esa aflicción, si la abandonamos en las manos de Dios y reflexionamos y confiamos en Él, nuestro Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Y leímos varios pasajes muy bellos. Y es muy importante lo que dice Corintios, capítulo 13, versículo 5. Solo estoy poniendo la primera parte del pasaje, hermanos. Y en la imagen justo quiero mostrar eso. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. Menciona algunas otras cosas el pasaje, pero esta palabra, hermanos, de examinarnos a nosotros mismos es la que quiero resaltar. Porque en ocasiones el examen que hacemos no es de nosotros y no es para nosotros. Y me gustaría también que pensáramos un poco en eso. La Escritura nos manda que nosotros veamos qué hay en nosotros, pero el texto no dice examina a tu hermano para ver si tu hermano está enfermo. El texto no dice observa a tu hermano y júzgalo. Observa a tu hermano y critícalo y dile, por estas razones te están pasando estas cosas. No podemos nosotros saber qué estamos pasando más que nosotros mismos. Y si no lo sabemos, pidámosle a Dios sabiduría, hermanos. Ese es el objetivo de esta plática, que identifiquemos cosas. Pero no podemos saber por qué están viviendo las cosas nuestros demás hermanos. Y a veces nuestra actitud es así, en que observamos los demás y los enjuiciamos. Y somos duros como iglesia, somos duros como hermanos. Y los criticamos, los juzgamos y decimos, es que, ya ves, por esa razón está en el hospital. Por esa razón le vino la enfermedad. Y si no lo decimos, a veces lo pensamos. Porque tenemos a lo mejor algún problema con ellos. O porque sabemos que nuestro hermano no está bien delante de Dios. Y nosotros decimos estas cosas. Y a veces, hasta cuando pierden la vida, a veces lo llegamos a pensar así. Decimos, pues, ¿cómo habrá estado el hermano? Pues, ¿qué situación habrá estado viviendo? ¿Cómo habrá estado su vida delante de Dios que está viviendo todas estas cosas? No tenemos nosotros, hermanos, la facultad ni la potestad de juzgar a nadie. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, en el versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? Es importante que nosotros consideremos lo que tenemos en nuestros ojos. Es necesario ver lo que está a nuestro alrededor. Es necesario aprender a hacer juicio, como dice la Escritura del profeta Miqueas, amar misericordia y a humillarnos delante de Dios. Es importante identificar, hermanos, que nosotros como seres humanos, cada uno de nosotros hemos de dar cuentas delante de Dios. Pero no podemos estar con una actitud hacia nuestros hermanos en donde haya esa duda o ese sentimiento. No importa si nuestro hermano está bien o está mal delante de Dios, es nuestro hermano. Nuestro hermano tiene su propia lucha. Y la lucha que cada quien tiene es distinta. Cada quien estamos luchando por ser mejores. Cada quien estamos luchando en nuestra vida por salir adelante. Cada uno estamos luchando en reconciliarnos con Dios. Cada uno tenemos errores y cada uno vamos a dar cuenta de ello. Pero no somos nosotros los que vamos a decir si por esa razón vamos a ayudar o no ayudar a nuestros hermanos. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de mostrar que en realidad amamos a nuestro Dios y amamos a nuestros hermanos. Hoy más que nunca, hermanos, podemos reaccionar de una manera distinta y podemos hacerlo. Hay los medios para hacerlo. Tenemos las redes sociales, tenemos números, tenemos formas de contactarnos.
Podemos hacer incluso llegar medios de una manera que antes no podíamos. Hoy con un solo botón en nuestros teléfonos podemos hacer llegar medios económicos a alguien. Podemos mandarle un mensaje de estoy contigo. Podemos mandarle una imagen en donde recuerden a Dios, un pasaje en la Escritura. Podemos mandarle la liga de una predicación, de una frase que escuchamos. Hay tantas cosas en las cuales podemos mostrar apoyo que hoy más que nunca tenemos que estar prestos para ello. Si alguien se nos acerca y nos dice, hermano, puedes hacer una oración, te encargo en tus oraciones. Reflexionemos qué hacemos. Si en ese momento dejamos todo lo que estamos haciendo y cerramos nuestros ojos y oramos por él, si no podemos hacerlo y destinamos un momento en el día para hacerlo en nuestras oraciones, quizás ni siquiera lo tomamos en cuenta. A veces es una oración lo que nos piden, hermanos. A veces la fe de nuestros hermanos es tan grande y tienen los medios, pero necesitan sentir esa cercanía. Nosotros lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante los demás y las situaciones que estamos viviendo? Tenemos que reflexionar en nosotros mismos, lo que en mi interior está, y saber este corazón cómo está delante de Dios. Dice la Escritura que el corazón contrito y humillado no desprecia. Si cometemos errores, nos abandonemos en las manos de Dios y pidamos perdón. Si nuestra conciencia está tranquila delante de Dios, nos abandonemos en sus manos y pidamos fortaleza. Si es nuestro ser querido, nuestro hermano el que tiene ese problema, lo abandonemos en las manos de Dios y estemos con ellos. Les acompañemos, veamos la forma de apoyarnos y cambiemos nuestra actitud. Porque hoy es el momento en el que podemos hacer estas cosas. Hoy es el momento en el que tenemos que reflexionar. Hoy es el momento en el que las cosas son difíciles y tenemos que poner en práctica todo lo que aprendemos, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que estos años nos han dado de estar cerca de nuestro Dios. Hoy es el momento de ponerlos en práctica, hermanos, como iglesia, como comunidad, y reflexionar. Dice este pasaje muy hermoso también. La primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 17. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hoy, hermanos, nuestros hermanos tienen necesidad. Hoy hay una necesidad muy grande de Dios. Hay una necesidad muy grande de amor. Hay una necesidad muy grande económica. Hay una necesidad muy grande de consuelo. Y no podemos cerrar nuestras entrañas a nuestros hermanos. Hoy tenemos esa oportunidad, hermano. Lo estamos haciendo como podemos, nos organizamos, pero lo tenemos que hacer. Hoy más que nunca reflexionemos en qué ha ayudado. Porque mi hermano me necesita. ¿Cómo me he unido con los demás y qué he hecho? ¿Ya hice alguna oración? ¿Ya mandé algún mensaje? ¿Ya deposité unos centavos si los tengo? Y si soy yo el que tiene necesidad, hermanos, ya alcé la mano, como dicen por ahí, alcé mi mano, ya avisé, ya le dije a mis hermanos, necesito de ustedes. Hágalo, hermanos. A veces el orgullo nos hace no transmitir que tenemos necesidad, pero somos hermanos. Tenemos que encontrar la forma de hacerlo. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 3, versículo 11. El maestro les respondía y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hermanos, si tenemos en lo material, hagamos, les demos a nuestros hermanos, busquemos la forma. Habrá quien tengamos poco, habrá quien tengamos mucho, pero veamos la manera, hermanos. Hoy todos tenemos la manera de dar un mensaje. Hoy todos tenemos la manera de hablar de Dios. Hoy todos podemos hacerlo y convertirnos, como decía el libro de Job, en ese elocuente anunciador. Todos lo podemos hacer. Mediante una imagen, mediante una sonrisa, mediante una llamada, todos lo podemos hacer y decirle, hermano, estoy ahí, ¿qué necesitas? Hermano, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo identificar? Y pongámonos en ese momento. Cuando alguien nos habla, hermanos, cuando alguien
nos manda un mensaje, cuando alguien nos transmite, sintamos lo que siente el hermano. Pensemos eso. Si me dice, hermano, no tengo los medios para enterrar a la familia. Piensen en eso, hermano. Si en este momento fallece un familiar, ¿qué necesito para ello? Piénsenlo y actúen con eso. ¿Qué se necesita? Medios, recursos, palabras, trámites, movimientos, algo, hermanos, pero se necesitan cosas. Si en este momento alguien nos dijera, hermano, no tengo trabajo, ¿qué harían ustedes si no tienen trabajo en estos momentos? ¿Qué harían? ¿Cómo buscarían los medios? Y esas cosas traten de decirles a los hermanos. Si tienen una enfermedad, si sienten un malestar, ¿qué harían con ese malestar? ¿Saben de ese tipo de padecimientos? ¿Conocen a algún hermano que sea doctor? ¿Qué haríamos por ello? Las oraciones es la base, pero Dios nos utiliza a nosotros como medios para encontrar esa paz y la salud. Y ese es el mensaje, hermanos, que nosotros somos esos medios que nuestro Dios escucha, que nuestro Dios utiliza, que nuestro Dios pone para los demás. Somos nosotros. Y como nosotros en esa grande responsabilidad tenemos que reaccionar. Primeramente analizarme yo cómo estoy. Si yo ya entendí que yo como persona puedo vivir situaciones en donde quizás mi integridad esté perfecta delante de Dios, pero voy a vivir pruebas. Quizás mis concupiscencias me llevan a cometer faltas delante de Dios. Quizás mis decisiones me hicieron pecar delante de Él y tengo faltas y vivo situaciones duras. No importa la situación, nuestro Dios está ahí. Y nosotros estamos ahí porque somos hermanos. Y si tenemos esa forma de pensar, vamos a dejar de juzgar y vamos a dejar de que pasen en nuestra mente. No importa, hermanos, si pasaron cosas, no importa si nuestros hermanos tenemos esas raíces de amargura con ellos, si tenemos problemas de hace años. Es triste que pasan los años, 5, 10, 15, 20 años, y seguimos teniendo esos problemas con nuestras familias y ese rencor con nuestros hermanos. Olvidemos eso y pensemos con esta necesidad en acercarnos a Él. ¿Cómo reacciono yo ante mis problemas delante de Dios? ¿Y cómo veo los de los demás? Porque los demás tienen problemas. Oye, hermanos, nuestros hermanos están llorando, nuestros hermanos están sufriendo. Yo tengo que reaccionar de alguna manera ante eso. Si le reacciono con Dios y si reacciono con amor, entonces se cumple la palabra en nuestro ser, se cumple la palabra en nuestro corazón y empiezo a ver las cosas de otra forma. Dice este otro pasaje, hermanos, que es una imagen que me gustaría que la llevemos siempre en el corazón. Si bien podemos, cada uno de nosotros, en lo material, hacer cosas, también podemos hacer mucho en lo afectivo. Cada uno de nosotros podemos hacer muchas cosas. Cada uno de nosotros podemos dar ese abrazo de corazón, ese buen deseo, y podemos identificar qué apoyo se necesita. Hay quienes tenemos distintos dones, distintas formas de hablar, distintas formas de actuar. Es el momento de estar unidos y de amar a nuestro Dios y amar a nuestros hermanos a través de esa palabra. Dice Tesalonicenses así, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. Y decía el apóstol Pablo, así como lo hacéis. Sabemos hacerlo. Sabemos darnos esas palabras de amor y sabemos darnos esas palabras de esperanza. Sabemos que necesitamos de Dios. Sabemos que las cosas que estamos viviendo tienen una razón de ser. Y sabemos que esa razón de ser la vamos a reflexionar y vamos a dar cuentas cada uno de nosotros. No sabemos la razón de ser de las cosas hacia nuestros hermanos. Y que no nos importe, hermanos, esa razón de ser. Que nos importe el encontrar la manera de estar ahí para ellos. Las cosas que padecemos, las cosas que vivimos, son duras, hermanos. En estos momentos estamos aprendiendo cosas diferentes. Estamos aprendiendo de nosotros mismos cómo nos sentimos, cómo reaccionamos.
Y estamos algunos de nosotros quizás alejándonos de Dios en lugar de acercándonos. Busquemos hasta lo imposible por estar cerca de Él. Sepamos, hermanos, que Dios, esas cosas que ha preparado y esas cosas que estamos viviendo, está siempre a nuestro lado. Y seamos nosotros esos instrumentos para poder dar palabras de amor, no para juzgar. No dice el texto que examines a tu hermano para ver si tu hermano está en fe. Dice el texto que te examines a ti mismo para ver si tú estás en fe. Y en ese análisis Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero nosotros tengamos misericordia también de cada uno de nuestros hermanos. Demos esas palabras, demos esas buenas nuevas, demos eso que tenemos para poder encontrar esa fortaleza y para poder salir adelante. Las cosas son difíciles y se pueden poner todavía más difíciles. Las cosas que hemos de vivir, dice el texto y lo creo así, son principios de dolores nada más. Como iglesia nos estamos preparando para situaciones que vendrán, quizás no nosotros, quizás otra generación, pero estamos teniendo precedentes de cosas grandes, de cosas muy duras. Y en estos momentos, si encontramos la forma de que estemos siempre cerca de nuestro Dios a la distancia, o que estemos desde tierras yucatecas, desde las tierras de la Guayabera y el Faisán, desde Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, y tener hermosas predicaciones que escuchamos de que en todo lugar está ese mensaje y ese elocuente anunciador. Si sabemos eso y lo fortalecemos, hermanos, vamos a romper barreras. Vamos a romper barreras del tiempo, vamos a romper barreras de la distancia, y vamos a romper las barreras de la adversidad, y vamos a romper las barreras de esos sentimientos que hoy nos estamos a veces ahogando en pena, ahogando en cosas duras, porque vamos a estar unidos y vamos a estar delante de nuestro Dios, mostrando siempre que le amamos con todo nuestro corazón. Decía el apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje también. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Lo que en este tiempo se padece no se compara. Lo que viene y lo que está preparado, lo que está prometido para cada uno de nosotros, es tan grande, hermanos. Es tan hermoso y es tan inigualable que lo que estamos viviendo nos ayuda a tener esa esperanza y claro de que hemos de estar ahí. Y si este mensaje, si estas palabras las podemos tener en nuestro corazón, vamos a superar cualquier adversidad y vamos a estar delante de nuestro Dios firmes. Pero sobre todo, si esto está en nuestro corazón, vamos a poder también transmitirlo. Y mi deseo en esta tarde, hermanos, es que encontremos esas palabras, que encontremos la forma de amar siempre a nuestro Dios, de en nuestro interior recapacitar y analizarnos siempre, pero a nuestros hermanos verlos con ojos de amor, siempre verlos con ojos de misericordia y siempre ayudarles en todo lo que podamos hacer. La Iglesia de Dios es columna y apoyo de la verdad. Y nuestro fundamento está firme, porque nuestro fundamento está en la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que ese fundamento en sus vidas sea lo que nos sustente y lo que nos haga salir adelante. Y que en estos momentos de necesidad podamos estar siempre los unos para con los otros, como nos podemos unir en estas transmisiones. Que también Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, hermanos.